Tenemos que hablar con médicos, con doctores, ellos saben, ellos nos dan la guía, así que yo le agradezco que llegue a esta redacción el doctor Francisco Moreno, él es infectólogo en el Hospital ABC en Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está? Permítame preguntarle si ya la ciudad debió o no debió subir o mover el semáforo epidemiológico de naranja a rojo en vista del tipo de instrucciones que ha dado la jefa de gobierno de la ciudad. Pues evidentemente estamos en semáforo rojo porque estamos saturados a nivel hospitalario y con un número de casos nuevos altísimo. Estamos, yo creo que en el peor momento desde junio, que no estábamos en esta situación, y ahora agregando las enfermedades respiratorias comunes de la época y un sistema de salud totalmente agotado, porque aquí no hemos tenido en ningún momento un descenso de casos. O sea, nuestra casuística ha estado elevada todo el tiempo. Hemos tenido una ola eterna de 9 meses de continuo trabajo. ¿Qué impacto tiene para usted como médico el hecho de que la autoridad no sea más tajante en una situación que usted está describiendo más crítica, aun cuando ellos mismos están dando nuevas instrucciones el día de hoy? Pues mira, es frustrante, desgastante y triste a la vez que en las recomendaciones que se dan por parte de la autoridad no venga mencionado el cubrebocas, que es la medida más importante ante la cual podemos prevenir esta terrible enfermedad. Estamos a 9 meses de la pandemia, llevamos más de 108,000 casos y siguen sin decir que el cubrebocas es útil. Es algo que no se puede creer. Y le digo más, los CDCs en su informe de la semana el día de hoy habla de uso universal del cubrebocas. Ahí está el contraste, doctor. Es el contraste que hemos vivido durante toda esta pandemia, en donde la Organización Mundial de la Salud decía que había que hacer pruebas, y aquí no se hicieron pruebas. En donde se ha dicho desde hace varios meses que el uso del cubrebocas es vital y no se indica el uso de cubrebocas ni se pone el ejemplo por parte de la autoridad, y donde se ha manejado que el tener camas hospitalarias es la solución cuando tenemos mortalidad arriba de 30% en hospitales públicos, porque los hospitales no estaban preparados para recibir pacientes graves de COVID. Entonces, es muy triste. Somos de los países con el índice de letalidad más alto que hay en el mundo, y vamos a seguir así porque no hay cambios, no hay viaje en esta pandemia. Le decía yo, le iba yo a decir, no sube a rojo, pero sí se agregan 500 camas y el gobierno está hablando de que se agregan camas. ¿Qué de lo que fueron los llamados y las medidas que no se mencionaron, como por ejemplo el cubrebocas, agregaría usted a la población como recomendaciones en las próximas semanas? Evidentemente, evitar reuniones, evitar aglomeraciones, evitar ir a lugares concurridos. Si vas a tener una reunión que sea únicamente con gente con la que convives habitualmente, no más de 6 personas, en lugares abiertos, tratar de usar cubrebocas todo el tiempo. Si vas a ir a un sitio porque tienes que ir a trabajar, lleva tu cubrebocas, bájalo únicamente en el momento que vas a comer. Si puedes usar careta o gogles, cubres tus ojos, que es otra vía de entrada. Mantén una higiene de manos extrema. Ahorita los hospitales están saturados. Si te enfermas ahorita y requieres un hospital, no hay lugar donde entrar. Aunque abran camas, esas camas no sirven porque no tienen a los especialistas. Los especialistas de medicina crítica, terapia intensiva, llevan 9 meses trabajando. Estamos agotados. Entonces, para usted desoyó el llamado, el presidente de México, el llamado de la OMS, que el lunes le decía hay que tomarse en serio esta pandemia porque estamos hablando de aumentos en infecciones y también en fallecimientos. Pues probablemente sí se escuchó. Hoy se dieron recomendaciones, pero sigue llamando la atención y sigue siendo increíble que la medida más importante, que es el uso de cubrebocas, no solamente no se incluya en las recomendaciones, sino lo use la propia autoridad. Y me refiero no solamente a presidencia, me refiero al secretario y al subsecretario de salud. Doctor, hábleme de las circunstancias en las que está usted, su equipo. Ya nos ha dicho que están cansados y preocupados. Dígame cómo es una jornada de trabajo hoy día en estas condiciones y en medio de todo esto que es una trayectoria ascendente.
Recibes cerca de entre 400 y 500 mensajes a tu celular de personas que o bien dieron positivo y que quieren saber qué medidas hay que hacer, o bien de personas que tienen un familiar grave y que no encuentran un lugar donde lo puedes atender, en donde personas quieren saber las recomendaciones habituales acerca de en dónde pueden, cómo pueden manejar a un paciente que está en casa de con este tipo de problema, dónde pueden acudir a las pruebas, qué significan las pruebas. Todo esto lo recibes en forma constante y además de esto tienes pacientes hospitalizados graves, tienes que hablar con la familia de los pacientes hospitalizados porque no los ven, no están con ellos, a veces las noticias no son buenas, tienes que pasar un rato explicándoles cuál es el mecanismo de lo que estás hablando, de lo que estás haciendo, y además hay que educar a la población y por eso hay que hacer algunos seminarios con algunas fundaciones para tratar de que esas preguntas que tienen todos se puedan ir resolviendo un poquito mejor a través de seminarios de educación que hacemos a través de las redes sociales. Pero llevamos 9 meses con esto y no se ve para cuándo, y de todas maneras no vemos que de la parte de arriba venga el mensaje claro hacia abajo. Para quienes estarían interesados en ser reclutados y hacer parte de esta fuerza de primera línea para atender a los pacientes de COVID-19, doctor, ¿qué les dice? ¿Qué les espera? ¿Cómo los prepara? Pues es que el problema es que no es solamente recibir un paciente y atenderlo, no es como llegas a un lugar en donde van a llegar pacientes y les tienes que tomar signos vitales. Aquí tienes que aprender desde cómo usar el equipo de protección personal. Si llegas y no lo sabes usar, estás poniendo en riesgo a ti mismo o a tu familia en el momento que regreses a donde estás viviendo. Tienes que saber manejar ventilador, líquidos, pacientes que tienes que estar cambiando de posición para mejorar su oxigenación. El manejo de estos pacientes es muy complicado. No es reclutar ni camas ni médicos generales. Es trabajar con los especialistas. El problema en México es que la mejor medida, la medida más eficaz para tener control de la pandemia es prevención. Si no hacemos prevención, no vamos a lograr disminuir la mortalidad y el número de casos tan elevado que tenemos. Y prevención significa hacer más pruebas de las que se están haciendo, buscar a los contactos antes de que contagien a otras personas y además estar usando las medidas de prevención. Cubrebocas, limpieza de manos y distanciamiento social. Pero las 3 son fundamentales y de esas las 3, la que más estudios ha demostrado como beneficio para la población es el cubrebocas. Evita que tú disperses el virus y evitas que si llegas a tener un contagio tengas una carga viral alta. Entonces, ¿por qué si la medida más importante está clara, está ahí, no se indica como una recomendación del sector salud? Bueno, pues nuestro respeto, reconocimiento, agradecimiento por el tiempo, por el esfuerzo y la lucha que están dando ustedes en medio de esta pandemia y ante, bueno, pues el mensaje confuso y totalmente, pues en cierto sentido equivocado de la autoridad que no les está ayudando. Doctor Francisco Moreno, le agradezco esta experiencia que nos ha compartido. Muchas gracias a ustedes y a cuidarse, porque esto todavía no se acaba.